Ok, entonces, buenas tardes. Voy a partir haciendo un poco un repaso rápidamente. No sé si vieron la semana pasada, subí los programas que vimos, que usamos la clase anterior, pero les extendí un poco. Entonces, quiero tomar unos 5 minutos para explicarles un par de cosas. La vez pasada lo que hicimos fue resolver el problema en un contexto de un modelo de dos periodos, ¿cierto? Entonces quería ver con ustedes un poco lo- la parte final rápidamente del programa, como para explicarles un par de cosas y sobre todo en qué se diferencia con lo que vieron en la ayudantía, ¿no? Entonces, voy a compartir. ¿Dónde está MATLAB? Ahora. Ok. De hecho, esto es el código que habíamos usado la vez pasada. Entonces, fíjense, pues la vez pasada habíamos definido unos parámetros, ¿sí? Y después empezamos a resolver el problema del modelo en dos periodos, ¿sí? Um, no sé si hace falta que vuelva a escribir la ecuación de Bellman, pero en teoría la tiene escritas ahí en un papel. Era el problema del cake-eating, ¿sí? Entonces, y quisimos resolver el caso para un modelo de dos periodos, donde el tamaño del queque al principio del periodo 1 era un parámetro dado, ¿sí? Esto hicimos la vez pasada. Y después si vimos un caso que es similar, pero más complejo en el sentido de que consideramos distintos valores posibles para el tamaño inicial del queque. En particular, acá en esta versión del código tenemos 100 valores posibles. Entonces, para cada uno de esos valores posibles, lo que habíamos hecho era resolver el problema. Y a ver si puedo correr esto. No, claro, tengo que cambiar el folder a lo que corresponde. Ahí sí, a ver. ¿Qué le pasa? Lo que tendría que haber hecho era compartir desktop. Ahora me acordé. Por ejemplo, habíamos podido generar. Ay, 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 ¿cómo puedo? Esas dos curvas, donde, por ejemplo, acá, dado un tamaño del queque inicial, teníamos la value function, es decir, la utilidad de la gente, y acá era la decisión que toma la gente, es decir, cuánto consumir el queque en el primer periodo. Bueno, acá el queque se llama assets, siendo la información profesional, y más o menos lo que obtuvimos es que la gente come alrededor de la mitad del queque el primer periodo, ¿no? Come un poco más de la mitad porque como hay un beta que es menor a 1, prefiere comer más el primer periodo que el segundo. Pero más o menos, dado que el beta nos aleja tanto de 1, lo que tenemos acá es la mitad del primer queque. ¿Okay? Eso es lo que hicimos la vez pasada. Y después, pues les dije que podíamos agregar un periodo antes. Entonces, en lugar de resolver un problema de dos periodos, resolvíamos un problema de tres periodos. Y lo que hacíamos era tomar como dado este problema de dos periodos y agregar justo antes el periodo adicional, ¿sí? Que esto es lo que pasa rápidamente al final de la clase pasada, que es esta parte del código. Y como verán, esto está similar a lo que se vio la vez pasada, en el sentido de que considerábamos esta vez este VP, que es la utilidad futura. Entonces, este VP es como lo que uno recibe de utilidad en el periodo 2 y 3, ¿no? Y para considerar el caso de tres periodos,
corresponde a la utilidad de los últimos dos periodos. Y es lo que descontamos por beta y al cual le agregamos el flujo de utilidad corriente. ¿Sí? Ahora, lo que les quería comentar es que fíjense este VP, la manera como lo calculamos es la siguiente. Agarramos como información UOPT. ¿Qué era UOPT? Era la utilidad que habíamos generado en el problema de dos periodos. Es decir, UOPT, en términos gráficos, es lo que me genera lo que se ve ahí en pantalla, esta utilidad. ¿Ok? Entonces, agarramos esta utilidad, la descontamos por beta y agregamos un flujo de utilidad corriente. ¿Ok? Y esta utilidad futura, como ven, va a depender del tamaño del queque al principio del periodo 2. Entonces, como parte del periodo 2, lo que se ve acá en el eje de las X es el tamaño del queque, eso es lo que llamamos assets ahí, y nos da la utilidad. ¿Ok? Ahora, esta variable de estado acá, cuando uno pasa el problema de tres periodos, se vuelve una variable de control, ¿no? Porque ya no son los activos corrientes, o el tamaño del queque corriente más bien, sino que es el con el cual vamos a partir el periodo siguiente. ¿Okay? Entonces, esto que era una variable de estado en el problema de dos periodos, se vuelve una variable de control cuando pasamos al problema de tres periodos, porque ya son el queque que vamos a tener mañana, digamos. ¿Ok? Pues dado esta diferencia, ¿no? El hecho de que lo que era estado ahora se vuelve control, ¿no? Y la nueva variable de estado ya no es el tamaño del queque en el segundo periodo, sino que es el tamaño del queque en el primer periodo. ¿Okay? Hice esta interpolación. ¿Ok? Para que el número de puntos con el cual se generó este gráfico acá sea consistente con el número de puntos que considerábamos por la grilla de consumo. ¿Okay? Efectivamente, como ven acá en este ejemplo, tenemos 100 puntos en la variable de estado A y tenemos 1000 para el consumo. ¿Ok? Es decir, que lo que puedo hacer quizás es explicarles con un gráfico, ¿no? Profesor, Sí, por favor. ¿qué es lo que hace el comando inter, el, no, el Es que lo que estoy ocupaba? explicando ahora. Ah, ya. Sí, sí. Es lo que estoy explicando ahora. Déjame un segundo. Les voy a hacer un gráfico en el tablet, como para... Ok, imagino que ahí ven el tablet. Pues básicamente, déjenme... Lo que hicimos la vez pasada fue resolver el problema de dos periodos. Voy a escribir el problema, ¿no? No, la variable de control que usamos fue el tamaño del queque de mañana, así que voy a ponerlo así. Que sería el tamaño del queque de hoy menos el de mañana, más beta u de A'. ¿Ok? Eso resolvimos la vez pasada. ¿Ok? ¿Se acuerdan? Para un A dado, fijamos distintos valores posibles de A'. ¿Eh? Generamos, digamos, un gráfico de ese estilo. Entonces teníamos la utilidad como si fuese función de A'. Teníamos gráficos de ese estilo y buscábamos el máximo, ¿sí? Fijando un A corriente. Eso es lo que hicimos la clase pasada. ¿Eh? Lo que les estoy diciendo ahora es que estamos agregando un periodo. Entonces, resolvemos lo que estoy llamando V de 3, en caso de tres periodos. Y para esto usamos el caso de 2. ¿Ok? Entonces, lo que les estaba diciendo es que la variable de estado del problema anterior, cuando paso al caso de tres periodos como acá, ya no es variable de estado, sino que es variable de control. ¿Ok? Entonces, tengo que hacer este cambio. ¿Ok?
Y cuando obtuvimos entonces en el problema anterior A' como función de A, que era como una recta, ¿cierto? La cantidad de puntos que poníamos acá eran, creo que eran 100 puntos, ¿no? Sí, en el ejemplo que tengo. ¿Ok? Pero para buscar el óptimo, la cantidad de puntos que tenemos ahí, en rojo, no eran 100 puntos, sino que eran 1000 puntos. ¿Ok? Entonces, cuando hago que el A que tenemos acá, este A de acá, se transforme en A' en el problema siguiente acá, ¿ok? Tengo la relación con la utilidad para 100 puntos nomás. ¿Ok? La value function que teníamos ahí, el gráfico que les mostré hace unos segundos, era una value function para 100 puntos. ¿Sí? Pues, el V2 de A como función de A lo obtenía para 100. ¿Ok? Pero mi problema, para tener más precisión, al momento de maximizar, maximizaba con 1000 puntos. ¿Ok? Entonces, como tengo que trabajar con la misma grilla, necesito asignarle valor a puntos que están como más intermediarios. Me gustaría tener un valor para esos puntos del medio, ¿me entienden? Entonces, tengo los puntos verdes, pero me faltan los puntos violetas. ¿Okay? Entonces, lo que hago ahí en esta parte del código, ¿no? Es simplemente interpolar. ¿Ok? Entonces, supongamos, hagamos un zoom, ¿no? Voy a hacer un zoom, digamos, acá. Profesor, Un segundo, déjame explicar esto. Les hago un zoom. Tengo información para esos dos puntos, para V2 de A. Para obtener la información del violeta, ¿no? Por ejemplo, para este punto de acá, ¿no? Lo que hago es simplemente dibujar una recta ahí en el medio, ¿no? Y a partir de esos dos obtener esta información. ¿Okay? Entonces, es lo que hacemos en esta línea de código. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Fue Ricardo, puede ser? Alguien me dijo profesor. sí, sí, profe, ¿por qué en este caso estamos utilizando interpolación y no inducción hacia atrás? Estamos haciendo inducción hacia atrás. Lo que pasa, déjame, quizá volver a lo que... Quizá, déjame volver a decir lo que he dicho. Okay. Voy a volver a decir lo que he dicho. Cuando resolvimos este problema de dos periodos, ¿cómo lo hicimos? Resolvimos el problema para cada una de esas A's. ¿Ok? ¿Y cuántas A's consideramos? No, ahí en el ejemplo estamos considerando 100 A's posibles. ¿Ok? Y para cada una de esas 100 A, dibujamos un gráfico así y buscamos el máximo. ¿Okay? Y al momento de buscar el máximo, consideramos 1000 puntos. ¿Okay? Entonces, para cada una de los 100 valores posibles de la variable de estado, ¿no? Dibujamos un gráfico de ese estilo con 1000 puntos, ¿no? Y buscamos el máximo, que en este ejemplo es el punto naranja. ¿Okay? Ahora, cuando pasamos de este problema de dos periodos y que vamos al problema de tres periodos, ¿no? La A corriente que tenemos acá, que era una variable de estado en el problema de dos periodos, aparece como variable de control, ¿no? Porque ya no es
ya no es el tamaño del queque al principio del periodo corriente, ¿no? Sino que va a ser el tamaño del queque al principio del siguiente periodo. ¿Ok? Entonces, como ya es una elección, ¿no? No vamos a tener, y supongamos que quiero guardar esos 1000 puntos, ¿no? Digamos, la información que teníamos del problema anterior, ¿no? En cierta medida es incompleta, si quieres, porque para el periodo siguiente necesitamos esta información sobre 1000 puntos. Entonces, estamos haciendo inducción hacia atrás, ¿no? Estamos usando, digamos, la información de la resolución del periodo de 2 periodos, pero esta información la tenemos para 100 puntos. ¿Y por qué 100? Porque antes esta A era una variable de estado, ¿no? Y habíamos puesto 100 puntos en la grilla de estados. Y cuando maximizamos, lo hacíamos para 1000 puntos posibles de consumo. ¿Okay? Entonces, hay un problema de dimensionalidad que se puede resolver haciendo una interpolación en el medio. Entonces, decía en este gráfico de acá, teníamos la información para los puntos en verde de acá, ¿no? Pero nos faltaban los puntos en violeta. Y para obtener los puntos en violeta, lo que hacíamos era simplemente, lo que hago acá en el código, es interpolar. Entonces, no sé si responde a tu pregunta, Ricardo. Sí, gracias, profesor. Y es efectivamente, perdón, bueno, sí. Tendría que haber compartido el desktop. Profesor, ¿y no sería más fácil, en vez de interpolar, poner NA en 1000? Es una posibilidad. De hecho, tengo entendido que lo hicieron así en la ayudantía, ¿cierto? La verdad es que no sé, no entendí bien Bueno, esa. es una, lo formulé como pregunta, pero en realidad es una afirmación, porque hablé con los ayudantes y me dijeron que lo habían hecho así. Entonces, y en parte, entonces, es como para decir, esta línea de código acá, en el código de los ayudantes, no debe tener el equivalente justamente por lo que estás diciendo, ¿no? Que ellos habrán usado la misma cantidad de puntos acá. ¿Ok? Se puede hacer. La ventaja es que puedo usar menos puntos para la grilla de activo que para la grilla de consumo. Entonces, quizá me gustaría poner más puntos para el consumo para tener una estimación, digamos, del óptimo más precisa. Y quizá no es tan grave tener menos puntos para la grilla de activos. Eso es la razón por la cual lo hago. Pero es cierto lo que dicen. No tendría por qué restringirme a tener una cantidad de puntos distinta. Ahora, para el caso de este problema, no pasa nada. Como que puedo trabajar con la misma cantidad de puntos, ¿no? Pero quizá para otros problemas, que no es necesariamente este, a veces van a necesitar, como que no pueden coincidir esas dos dimensiones. Y en tal caso sí tendrían que interpolar sí o sí, ¿no? Entonces, igualmente, incluso si quizá no es relevante para este problema, igualmente es importante que entiendan lo que estoy haciendo en esta línea de código, quizá para otros problemas. ¿Vale? Y lo que hace interp1, entonces, es una interpolación lineal. Y básicamente me dice, mira, tengo esta utilidad uopt que está definida sobre una grilla, agrid. Bueno, en lugar de que me la definías en esta grilla agrid, quiero que me la definas en esta grilla apgrid. Acá es como ap como a prime, si quieren, o a prima. Y esto es lo que estoy haciendo. ¿Okay? Y como ven, estoy usando la misma cantidad de puntos que para el consumo, digamos, la misma grilla que tenemos ahí. ¿Okay? Okay, esto es una primera diferencia que tienen con respecto al código de la ayudantía. ¿Okay? Podemos correr esto, van a obtener, okay, la value function no es muy linda, y acá obtienen una policy function que no es tan linda como la otra. Ven que están esas pequeñas variaciones. Se ve lineal,
pero no se ve muy linda, digamos. Podría ser más lineal, más suave. Sí, eso se debe al hecho de que forzamos el modelo a trabajar con una grilla y entonces va generando esas imprecisiones. Hay una segunda razón por la cual genera imprecisiones. Déjenme mostrarles en el iPad. Cuando uno interpola, pues supongamos que la relación verdadera es la siguiente, ¿no? Invento. Supongamos que tengo información acá, tengo información acá. Cuando interpolo, por ejemplo, quiero obtener este punto, ¿no? Lo que voy a hacer es, si uso interpolación lineal, ¿no? Mi estimación, mi interpolación, en lugar de ubicarse en la curva naranja, se va a ubicar acá, seguramente en este punto de acá, en este segmento. ¿Okay? Entonces, al usar interpolaciones lineales, ven que voy a estar subestimando la utilidad en esta distancia. ¿Okay? Entonces, digamos, hay dos razones por las cuales genero imprecisiones. Una es porque estoy forzando a trabajar con la grilla, entonces, a discretizar un problema continuo. Y lo otro es que mi método de interpolación acá, al tenerlo lineal, me va generando también esos errores de aproximación. ¿Okay? Pues no vamos a explicar ahora cómo hacerlo mejor, porque tampoco quiero comerles la cabeza con métodos de interpolación. ¿Eh? Pero si tuviésemos un método no lineal, ¿eh? Que pudiese adaptarse a la curvatura de la función de utilidad, esa curva naranja. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, una interpolación cúbica, invento, reduciríamos también esas imprecisiones. Ok, entonces déjenme ver. Y después, última precisión sobre el código. Esto no estaba la clase pasada, lo agregué después. Básicamente estoy iterando, estoy haciendo lo mismo que antes. Entonces, a un problema le agrego un periodo antes, ¿no? Pero lo estoy haciendo muchas veces, muchas iteraciones. ¿Okay? Entonces, lo que está ahí en el medio es casi lo mismo que este código de acá, ¿okay? Porque estoy volviendo a hacer la misma operación en cada iteración. Pero lo que hago es que le agrego un código extra para explicarle a MATLAB cuándo tiene que parar. ¿Ya? Entonces, ven que uso esta medida de distancia y le estoy diciendo a MATLAB, el while mientras la distancia sea mayor a este número muy chico, totalmente arbitrario, córreme esas iteraciones. Entonces, MATLAB me va a correr tantas iteraciones hasta que la medida de distancia que voy generando caiga debajo de este umbral. ¿Okay? Entonces, parto con distancia alta, en el sentido de, ¿qué quiere decir por alta? Que supera el umbral, ¿no? Entonces, en realidad, poner tantos ceros después del 1 quizá fue un poco overkill, ¿no? Basta con tener una distancia que está un epsilon por encima de esta, como para que siga corriendo, ¿no? Pero bueno, a uno psicológicamente quizá cree que lo hace mejor si la medida de distancia es más alta, pero en realidad, si hubiese puesto un valor 1 acá, habría bastado, mientras es mayor que este valor chico. ¿Okay? Y entonces, cuando más voy a bajar este umbral, más precisión debería tener, ¿no? Pero también más se va a demorar mi programa.
¿Okay? Entonces, acá hace las mismas operaciones que les había comentado antes. Entonces, interpola la utilidad futura para que corresponda a la misma grilla con la cual estoy trabajando. Y acá le genero un valor de la función de valor anterior. Entonces, este V0 es como la función de valor que obtuve en la iteración anterior. ¿Okay? Me va generando esto. Y al final le estoy diciendo, calcúlame una medida de distancia que va a ser la diferencia entre la nueva función de valor que obtengo y la anterior. ¿Okay? Y estoy considerando el valor absoluto de esta diferencia. ¿Okay? Como esas funciones de valor son vectores, lo que estoy haciendo lo estoy sumando también, ¿no? Para que me dé un escalar. ¿Okay? Entonces hago, para cada punto de la función de valor, calculo la diferencia en valor absoluto y sumo esas diferencias. Y esta es mi medida de distancia. ¿Okay? Entonces, mientras esta medida de distancia se ubique por encima de este umbral, MATLAB sigue corriendo iteraciones. Y en algún momento puede parar el programa cuando caiga debajo de este umbral. ¿Okay? Entonces podemos correr esto si quieren. Parece que lo he hecho rápido, ¿no? Sí. Y entonces fíjense, eso es lo que obtenemos, ¿no? Entonces, esto es la policy function. Y acá es la value function. ¿Okay? Entonces, lo que les quería comentar es que esta policy function que obtenemos acá, otra vez, no es muy linda, en particular por el método de aproximación, de interpolación que estamos usando, ¿no? Si no hubiese usado un lineal, quizá habría obtenido una mejor policy function. Entonces, tengo esos escalones que no son muy lindos, ¿no? Sabemos teóricamente que esto tiene que ser lineal, ¿no? No tiene que quedar así. Pero podemos mejorarlo usando un método de interpolación quizá cúbico. Y acá es la value function que obtenemos. Por eso entonces aparece acá esta nota donde digo que se podría mejorar la policy function que aparece en forma de serrucho, ¿okay? Usando un método de interpolación que no es lineal y se adapte a la concavidad de la función de valor. ¿Okay? ¿Alguien hace una pregunta? Aquí ya nos pasamos a poner... Sí, exactamente, Ricardo. Sí, entonces, como para recapitular, si quieres. Las dos primeras partes del código eran problemas de dos periodos. Bueno, la primera parte es quejar los parámetros. La segunda parte es un problema de dos periodos con un valor posible A. La tercera parte que tenemos acá es un problema de dos periodos con múltiples valores posibles de A. La cuarta parte es un problema de tres periodos, es decir, que agarro lo que hice en el de dos periodos y le agrego un periodo. Y dado la información de dos periodos, intento maximizar el de tres. Y entonces, para la última sección del código, efectivamente, como hacemos correr el programa varias iteraciones, es efectivamente un problema, nuestra aproximación a un problema de infinitos periodos. Un segundo, tengo un ruido, voy a pedir que cierren la puerta. Ok, perdón. Entonces, esto es como la idea detrás del código. No sé si tienen... creo que paró.